Hola, bienvenidos al segundo encuentro de odontología consciente, donde la idea es encontrarnos para poder hablar de los sucesos que tenemos en el consultorio, en una profesión que tiene tantos protocolos de estandarización para poder brindar un mejor servicio al paciente y nosotros ser felices con la profesión, pero muchas veces no tenemos los resultados esperados, por lo cual tenemos que analizar qué es lo que está pasando y muchas veces no recordamos que cada paciente tiene una historia o una situación que no llegamos a ver en la clínica, como el estado de inflamación bucal que no se está viendo. Porque muchas veces puede venir un paciente que clínicamente se lo ve delgado, pero no hemos consultado si está durmiendo bien, si come bien, si se ha hecho análisis últimamente, cómo es su colesterol. Entonces, vamos a abordar en este encuentro que el perfil inflamatorio en odontología tenemos que tener una interpretación clínica para tomar mejores decisiones que no solamente se va a basar en nuestra visión de la cavidad bucal, sino ampliarlo a otros estudios que nos van a ayudar y complementar. Porque actualmente los pacientes adultos mayores, pero también los niños, pueden venir con un estado que se llama inflaming, que por supuesto se presenta más en el adulto mayor, que es un estado de inflamación crónica leve y sostenida que ocurre con el tiempo en el organismo. O sea, es una inflamación silenciosa, de bajo grado, que no siempre duele ni se ve, pero con el tiempo va afectando los tejidos y la salud en general. Y como hablábamos recién, ¿por qué ocurre? Por el estrés, por la mala alimentación, alteraciones metabólicas o envejecimiento celular. Entonces, ¿para qué vamos a ver el perfil inflamatorio? Entonces, vamos a interpretar desde la odontología el estado inflamatorio del paciente, sin invadir áreas. Nosotros vamos a observar detalles y, por supuesto, vamos a trabajar con interconsulta médica o también con nutricionistas, abrir el espectro para poder obtener mejores resultados de nuestra práctica odontológica. También vamos a ver el cómo y el por qué. Esta, estas clases no va a terminar hoy. Vamos a trabajar también con nuestros profesionales para poder tener una mayor visión, un mayor enfoque de lo que estamos hablando. Pero en el para qué vamos a interpretar, como recién decía, desde la odontología el estado inflamatorio y poder recordar en forma útil que la inflamación, incluso aquella que no vemos, porque como les decía, puede venir un paciente delgado, pero si el paciente presenta más sangrado de lo esperado, más dolor ante nuestra práctica, y vemos que hay un riesgo porque hay una mala cicatrización, entonces si no hicimos los análisis que vamos a ver ahora, bueno, pedirlos para nuestra próxima práctica. Porque lo que decíamos, el inflaming es una inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento y afecta a todas las áreas de la odontología. Pero el estado inflamatorio también puede verse en niños malnutridos o con patologías de base, como diabetes. Entonces tenemos que diagnosticar, interconsultar y estabilizar al paciente. Como decíamos recién, esto nos puede afectar en distintas áreas que, como se ve en el cuadro, que ustedes lo pueden leer con tranquilidad porque la clase está grabada, va a afectar a la periodoncia, a la endodoncia, nuestras cirugías, la implantología, prótesis, ortodoncia y también en odontopediatría o adultos dependientes. ¿Por qué hacemos hincapié también en la odontopediatría y en adultos dependientes? Porque entonces nosotros vamos a hablar con los papás de los niños para estar más atentos ante una respuesta no deseada o con las personas que cuiden al adulto mayor que nosotros estamos tratando.
Entonces, este cuadro es bien visual para que lo podamos recordar y tener presente. Si nosotros en una periodoncia hacemos nuestro tratamiento de forma correcta, adecuada, con el seguimiento, el sondaje, pero vemos que no tenemos el resultado deseado, vamos a tener que hacer una mayor investigación con análisis de sangre para ampliar nuestra visión clínica. Lo mismo si la endodoncia la realizamos con una técnica correcta, pero hay mucho dolor postoperatorio o se produce un absceso no esperado. Si en la cirugía oral tenemos una alveolitis no esperada, o como hablamos también en la odontopediatría, muchas gingivitis, infecciones a repetición, podemos encontrar pacientes que tengan aftas a repetición, boqueras, úlceras debajo de la prótesis, estadio inflamatorio muy presente en la ortodoncia a pesar de la buena técnica de higiene, en la implantología que tengamos eh, mucositis o preimplantitis pese a los esfuerzos que estamos realizando y los esfuerzos del paciente. Entonces tenemos que evaluar también su alimentación, estar atentos, abrir nuestro enfoque para no solamente para ayudar al paciente, para que la odontología nos brinde los resultados esperados y nos haga feliz, no solamente a nosotros, sino al paciente. Entonces, ¿por qué pedir el laboratorio? Porque anticipa complicaciones, evalúa inflamación sistémica, mejora el pronóstico y personaliza nuestros tratamientos. ¿Y qué voy a pedir en el laboratorio? ¿Qué voy a solicitar? Nosotros vamos a ver ahora marcadores de la inflamación, la proteína C reactiva, la eritrosedimentación. Son dos marcadores muy, muy sensibles e importantes para situarnos ante qué paciente está. El hemograma completo. También vamos a repasar por qué evaluamos el hemograma y tener presentes las variaciones que a veces nosotros tenemos los índices para poder ver si está dentro del cuadro de normalidad o no, pero tenemos que ver esas variaciones y también como en la anamnesis vamos a estar indagando cómo se alimenta este paciente, cómo está descansando, cómo se encuentra en su estado actual de estrés, de vida cotidiana. em, No va a ser lo mismo un paciente que tenga, que nosotros veamos que está excedido de peso o que tenga una cintura con un diámetro aumentado o que lo veamos hiperactivo, nervioso en la consulta. Tenemos que tener eso en cuenta cuando vamos a realizar nuestro plan de tratamiento y analizar también el metabolismo glucémico, la hemoglobina glicada. Eso lo vamos a ver en un próximo encuentro. También vamos a ver el perfil lipídico, las vitaminas D y B12, su importancia, igual que los minerales, cómo actúan el hierro y la ferritina. Entonces dijimos que primero vamos a estar analizando hoy el PCR y la eritrosedimentación. ¿Qué me va a dar cuando yo pido un PCR? Vamos a ver la parte activa, el estado agudo del paciente. Esta es una respuesta rápida, sube y baja rápido. O sea, es lo que está presente en este momento, es la inflamación aguda, lo actual. Hay un incendio en este momento. Vamos a ver la infección bacteriana, la inflamación activa, el proceso agudo. Eso es lo que me habla el PCR, que tenemos que verlo con la eritrosedimentación. ¿Por qué? La eritrosedimentación sube lento, me muestra una inflamación crónica y entonces me está hablando de un terreno inflamado que no me habla de la urgencia, sino que me habla como de la historia, podríamos decir, si el paciente viene con una inflamación sostenida en el tiempo. Por lo cual, nosotros vamos a ver, lo vamos a encontrar en un paciente que tenga una periodontitis avanzada, en un proceso crónico,
¿sí? En cambio, el PCR, por ejemplo, si el paciente viene con un absceso agudo, con un estado de ganglios que notamos que a la palpación que están aumentados de tamaño, es muy normal que encontremos allí el PCR elevado. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Acompañarlo con la evaluación del BCG, de la eritrosedimentación. ¿Sí? Ahí vamos a tener como un contexto de ante qué paciente estamos. El PCR vamos a repasar en este cuadro, los comparamos. Sube y baja rápidamente, me habla de una inflamación aguda presente, la BCG o eritrosedimentación sube lento, baja lento, me habla de una inflamación crónica y de un terreno me indica una evolución de una enfermedad. Entonces, como reza el cartel, juntas me dan un contexto. Y también tenemos el estudio del hemograma completo, que es importante porque el hemograma no es un papel, es una radiografía del estado biológico del paciente. Entonces, primero lo que estuvimos viendo recién, la diferencia entre el eritro y la PCR. Y el hemograma completo que solemos pedirlo, tenemos que recordar qué es lo que estamos viendo en forma más detallada. Por supuesto, como nosotros sabemos como odontólogos, analizar y ver dentro de los perfiles y los patrones que nos dicen que nos indican una normalidad. Pero tenemos que recordar que el glóbulo rojo detectamos anemia, que es clave en la cicatrización, en la oxigenación y la fatiga del paciente. A veces estamos en un paciente que entre la atención que le estamos brindando no sostiene o se fatiga mucho, también al pensar que puede haber algún tema más en un paciente adulto mayor y se hace mucho que no se hace un análisis, un hemograma, pedirle un hemograma completo. Estamos capacitados para hacerlo y estamos repasando esta lectura para ver cuándo tenemos que interactuar eh, o derivar y ayudar a este paciente a decirle, bueno, revea que no se ha hecho un control completo y estamos dando una atención más integrada y volvemos a esto de una ontología consciente que nos haga felices como prestadores de salud y en servicio al paciente. Entonces nosotros detectamos que este paciente no cicatriza rápido ante una cirugía o notamos que se fatiga ante la consulta. Bueno, pedirle un hemograma. El paciente anémico puede tener peor respuesta ante un tratamiento. También con los glóbulos blancos nos orienta sobre las infecciones o los procesos inflamatorios y cuando vemos los leucocitos elevados, posible foco infeccioso activo. También recordar que nos va a indicar, si tenemos muy elevado, que puede haber un problema de inmunidad. Recordemos que una leucemia también da, sin asustarnos ni pretender que vamos a encontrar pacientes leucémicos, eh, pero a veces vamos a encontrar en ese caso una muy importante elevación de los glóbulos blancos y quizás el paciente nos consultó porque tiene lesiones aftoides en boca. Nosotros notamos que está anémico. De hecho, a mí me ha pasado, yo tengo 32 años de profesión y en el hospital me han consultado por lesiones aftoides. Lo veo muy anémico, lo veo en estado de cansancio y al pedirle el hemograma, sí me ha pasado en dos oportunidades que eran pacientes que estaban pasando cuadros de leucemia. Uno tuvo una evolución favorable y otro que fue una niña, lamentablemente no. Plaquetas, bueno, evaluamos el riesgo de sangrado. La serie roja. La hemoglobina, recordemos que transporta oxígeno. Si está baja, recordamos que es anemia, hay menor oxidación tisular, por lo cual afecta la cicatrización y como hablábamos, hay una mayor fatiga del paciente. ¿Y cómo podemos verlo en la boca?
a veces sin haberlo atendido. Nos puede consultar porque hay ardor bucal y vemos una lengua depapilada. O sea, en la clínica un paciente anémico tenemos que entender y recordar que no va a responder igual ante una cirugía, ante un implante y tampoco ante un tratamiento periodontal, por supuesto. Entonces, el hematocrito es el porcentaje de sangre ocupada por glóbulos rojos. El porcentaje de sangre ocupada por glóbulos rojos. Entonces, si está bajo, refuerza el diagnóstico de anemia. Si está alto, hay una posible deshidratación o policitemia. La policitemia es rara, es muy rara que se dé. em, Justamente a veces esa policitemia se da en la deshidratación porque al haber menor volumen de agua, también afecta el volumen de sangre y incrementa esa policitemia. Esto es un repaso breve, pero lo vamos a seguir estudiando y analizando y por supuesto son recordatorios que ustedes como profesionales van a seguir profundizando en aquello que les haga más ruido, les llame la atención y les sirva más en su clínica diaria, ya sea en su consulta privada o en su consulta hospitalaria. Entonces, en la serie roja también vamos a ver el volumen corpuscular medio, el tamaño del glóbulo rojo. Si es bajo, vamos a estar ante una anemia microcítica. Es frecuentemente por déficit de hierro. Por eso hablábamos cuando hicimos el pedido que íbamos a analizar también el hierro que está presente, ¿no? Que lo podemos pedir, estamos facultados para pedirlo. Si está alto, hay una anemia macrocítica que está asociada con déficit de vitamina B12 o ácido fólico. El ácido fólico es la B6. Entonces, lo importante como clave en odontología, el déficit de vitamina B12 nos da alteraciones neurosensoriales, ardor bucal y glositis. Podemos tener un paciente que tenga más dolor también ante nuestros tratamientos. Si eso nos llama la atención del paciente, bueno, evaluar hacer ese pedido. Y nosotros no lo vamos a, a tratar por ese déficit de vitamina, pero sí lo vamos a guiar a que haga la interconsulta médica para que haga un análisis más profundo o quizás con los mismos análisis que nosotros pedimos, el médico complemente el tratamiento junto con una nutricionista y no siempre haya que suplementar eh, con herramientas de la farmacia, sino a veces ajustando la dieta. La serie roja también tenemos la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de concentración de hemoglobina en el glóbulo rojo. Bajo sugiere anemia ferropénica, o sea que nos dice cuán cargado de oxígeno está cada glóbulo rojo. Los valores, acordémonos que eso lo podemos revisar cada vez que miramos el análisis, está todo allí detallado cuáles son los valores promedios. Yo no me los recuerdo de memoria, no lo considero necesario, pero sí estoy muy atenta en mi caso, a la clínica, que no se me escape observar cómo están las comisuras, la lengua, si el paciente tiene saliva, cómo están la lengua, si está, si encontramos la impronta de los dientes en la lengua, si está dermatizada. Esos detalles de ojo clínico tenemos que tenerlo y también lo que nos relata el paciente post tratamiento odontológico, cómo pasó su post tratamiento odontológico. Nos va a explicar y nos va a dar índice ante qué paciente estamos y si podemos hacer algo más para mejorar su práctica odontológica. Acordémonos entonces aquí que los tipos de anemia podemos encontrar estos síntomas que el paciente no notó que está con anemia. Podemos ver que hay lengua lisa, ardor, palidez en la mucosa. En ese caso es una anemia ferropénica.
la glositis atrófica, ardor, ulceraciones, quelitis angular. Vemos que es un déficit de vitamina B12 o B9, perdón, B9, creo que dije B6 antes, que es el ácido fólico. Las encías y las papilas, evaluarlas, ver cómo está la lengua o la fatiga general, que es lo que mencionábamos antes, es la anemia severa de cualquier causa. Esto queda grabado, por eso ustedes van a poder ver tranquilamente los cuadros para analizarlos y tenerlos a disposición para su consulta diaria. La serie blanca. La serie blanca entonces nos va a hablar de defensa y de inmunidad. Los leucocitos totales son valores muy elevados o muy bajos, siempre nos tienen que llamar la atención, porque puede indicar desde una infección hasta alteraciones más complejas del sistema inmune. Elevados, vamos a encontrar una leucocitosis, infección bacteriana, inflamación aguda. Bajos, la leucopenia es una inmunosupresión. Estamos ante pacientes más vulnerables a infecciones. Pero como hablamos antes, si están muy elevados, vamos a estar pensando en otra patología más importante, ¿sí? Estar atentos, de acuerdo a la clínica también que va a presentar el paciente. Un paciente que presente una leucemia, como hablaba antes, va a tener un cuadro general muy importante que, como les dije, me ha pasado que han ido al médico, pero después el cuadro se agravó cuando ellos lo han derivado al odontólogo porque ven que tenían úlceras en boca, sin ver el estado, no le han pedido por alguna razón, no lo creyeron conveniente en ese momento el análisis, y cuando accede a la consulta odontológica, su estado general a mí sí ya me habló de otro tipo de patología, e urgentemente le mandé a hacer los análisis de sangre y urgentemente ingresó por guardia para hacer esos análisis de sangre, porque el estado ya uno lo ve debilitado al paciente. Entonces no es decirle saque un turno mañana. Si yo veo un estado general comprometido del paciente, vaya a la guardia con este análisis de sangre que se lo hagan urgente y el médico va a prestar atención y vamos a contener y ayudar a este paciente. La serie blanca nos habla de defensa, inmunidad, neutrófilos, primera línea contra las bacterias. Entonces aquí repasamos altos, infección bacteriana activa, abscesos, infecciones odontogénicas, neutrófilos altos, el cuerpo está en combate bacteriano. Los linfocitos, la respuesta es más específica, es viral, inmunológica. Si están altos, antiinfecciones virales o procesos crónicos. Entonces, la serie blanca que nos habla de defensa e inmunidad, tenemos los eosinófilos asociados a alergias y a parásitos, como leemos acá. Tenemos reacciones alérgicas y entonces, si esto es tan alto, tenemos que estar atentos con la medicación odontológica. Recordemos en esta etapa también que a veces hay pacientes que han tenido una reacción, por ejemplo, a la amoxicilina, y le pasó quizás de niño o de adolescente. Después, por distintas razones, pasaron muchos años, no volvió a medicarse, y esto sí sucede, por lo menos acá en mi provincia, en Cutralcó, ha pasado en Neuquén, en mi provincia en Neuquén, vino una paciente que hacía años que no se medicaba. Le doy amoxicilina y ante la primer toma, gracias a Dios vivía frente al hospital. Siempre a un paciente yo le indico que lo tome no a las 12 de la noche, que la primera toma la haga a la mañana. Se hace mucho que no toma antibiótico, a las 8 de la mañana. Y estaba sola con su hijo y tuvo inmediatamente una reacción exagerada ante la primera toma. Se cruza y le salvaron la vida. Y esto es literal. Y cuando yo la veo, porque voy a ver la que está internada, me entero,
Me dice, Vero, sí, yo tenía, y por supuesto como yo le había preguntado si era alérgica, me dice que lo tomó, lo desconsideró porque había pasado hacía muchos años y pensó que no era importante y terminó internada. Entonces siempre ser muy correctos con tiempo en la anamnesis y en ser claros con las palabras, porque lamentablemente si algo pasa, porque el paciente no nos dio toda la información, ellos van a saber o van a haber firmado el consentimiento en forma consciente que nosotros hicimos las preguntas de manera correcta. Bien, continúo con los monocitos. Limpieza, indica limpieza y reparación tisular. Si están altos, hay un proceso inflamatorio crónico. También tenemos que indagar sobre esto. Las plaquetas siempre nos recuerdan sobre la coagulación y el recuento plaquetario es muy importante. Si es bajo hay trombocitopenia, entonces ojo con el riesgo de sangrado. Las pautas pueden indicar inflamación o riesgo trombótico. ¿Sí? Tenemos que ver, antes de hacer una cirugía, hacer el pedido del recuento plaquetario. Entonces, de manera visual y de recordatorio, espero les sirva este semáforo de hemograma. Verde es cuando encontramos los valores normales controlados, ¿sí? Hay una coherencia clínica entre los valores y lo que vemos del paciente. Amarillo, tenemos que prestar atención cuando la hemoglobina está levemente baja, leucocitos levemente alterados y analicemos la eritrosedimentación o un BSG y la PCR, cómo se encuentra. Algo está cambiando, tengo que observarlo. Antes de operar, o si estoy en un tratamiento prolongado, periodontal, o de implantes, o de seguimiento, tengo que estar atenta porque me puede generar una respuesta no deseada y en realidad está relacionado con sus características sistémicas. El semáforo que a veces nosotros preguntamos si el paciente fuma, si es diabético, pero está lo que dijimos al principio, inflaming o situación inflamatoria silenciosa, que reitero, puede estar en un paciente delgado, que hace deporte, que se alimenta bien, pero justamente por eso decimos que es silenciosa, no se ve. Y no hemos, hace rato que el paciente no va al médico porque no siente o no percibe ninguna sintomatología. Pero nosotros vemos en la clínica que no está respondiendo de la manera deseada. Y a veces nos juzgamos como profesionales y no tenemos esto en valor presente de pedirle un análisis de sangre. Y la parte del semáforo en rojo, la alerta clínica, cuando la hemoglobina es muy baja, posible anemia significativa. Leucocitos muy altos o muy bajos, posible infección o alteración inmune. Neutrófilos bajos, hay una disminución en la defensa, un riesgo clínico. Las plaquetas bajas, el riesgo de sangrado. Y linfocitos muy alterados requiere evaluación para ver ese grado de alteración ante qué tipo de paciente estamos. Espero que les sea de utilidad. Vamos a seguir con estas presentaciones porque nosotros la idea es de que no diagnostico, pero no ignoro. Y entonces hago interconsulta, siempre apuntando a un mejor servicio hacia nuestro paciente, que detectar a tiempo es también parte del tratamiento. Y a ustedes les habrá pasado que les llega un paciente en estado anémico, incluso ellos son médicos profesionales, pero no se autoobservan porque esta anemia progresa lentamente y no se la ven en su propia piel, en sus propias mucosas. Entonces, nosotros, por más que sea un médico, estar atento y hacerle la observación y decirle, hiciste un análisis de sangre, y el paciente también se va a sentir contenido. Y como les dije recién, vamos a seguir analizando todo este proceso de un análisis de laboratorio completo para que ustedes vean hasta dónde quieren observar y pueden no darle una mayor información al paciente en profundidad, pero como hablamos recién, sí hacer la derivación correcta en el momento justo
y el paciente seguramente, un paciente consciente, eh, se los va a agradecer y nosotros vamos a estar felices porque volviendo a lo que hablamos en el principio, a veces nuestra práctica odontológica no da las respuestas que esperábamos, pero no es por nuestro seguimiento del protocolo que no fue correcto, sino que no vimos en la clínica el estado completo del paciente porque no se observaba en la clínica, pero sí ese detalle lo da un análisis de laboratorio bien pedido y bien leído a conciencia eh, para nuestra respuesta como profesionales. Muchas gracias, nos encontramos en 15 días, Dios mediante.